Shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyá de la Parashá Naso y vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Números del 1 al 10. Y en este capítulo vamos a ver cómo ahora la escritura nos habla, y esto puede parecernos como que estamos leyendo algo repetido. ¿Por qué? Porque se nos habla de limpiar el campamento de impuros. Y una vez más vamos a ver que se dan instrucciones sobre los leprosos, los que padecen flujo de semen y todo lo contaminado con muerto. El versículo del 1 al 4 del capítulo 5 de Números dice así: El Eterno habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echarán. Fuera del campamento lo echarán, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Eterno dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces vemos aquí que se nos está hablando de tres tipos de impureza ritual que causan el aislamiento de los que lo tienen del campamento de Israel. Cada impureza corresponde a los tres campamentos: el campamento de la Shekinah, el campamento de los levitas y el campamento de los israelitas, de acuerdo a Rashi. El que tenía Sará, o lo que conocemos como lepra, tenía que estar viviendo fuera del campamento. El que tenía una enfermedad en su aparato reproductor, en hebreo Saf, de acuerdo a Levítico 15, no podía estar en el campamento de los levitas o cerca de la presencia o Shekinah del Eterno, pero sí podía estar en el campamento de los israelitas. El que había tocado un muerto no podía entrar en el tabernáculo, pero sí podía estar en el área del campamento correspondiente a los levitas y a los israelitas. Entonces, esto aquí, hermanos, es muy importante, porque se nos está hablando nuevamente del tema de lo que es limpio y lo que es impuro, de lo que es santo y de lo que no lo es. El Eterno dice que estas personas que tienen estas tres categorías de impureza deben estar apartadas de la congregación. Hasta que la persona no sea limpia de toda esta impureza, esa persona no podrá reanudar su vida entre la comunidad. Esa persona estaría separada de todos los demás. Y en el versículo 3 se nos dice el por qué. Primero, para que su estado impuro no contamine a otros en el campamento de Israel. Y segundo, porque en medio del campamento de Israel habita la presencia del Eterno. Así que ninguna cosa impura puede estar cerca de él, porque entonces su presencia se alejaría. Y posiblemente cuando se nos habla de limpio o impuro, no olvidamos muchas veces de que esto también habla de lo que es kosher, separado, lo que es limpio, las normas también de la alimentación, lo que es kosher y lo que no es kosher. Hermanos, esto es importante también, porque la santidad nuestra viene también de adentro hacia afuera. La inmundicia ritual, recordemos que no es un pecado, pero es un asunto muy delicado, es algo muy serio.
para nosotros los que adoramos al Dios de Israel. Y esto se discute aquí en el Antiguo Pacto. ¿Y por qué tanto se discute esto aquí en el Antiguo Pacto? ¿Por qué? Porque recordemos que Yeshua, los apóstoles y los discípulos conocían todo lo que tenía que ver con los rituales de purificación. Ellos sabían lo que era estar limpio y lo que era estar ritualmente impuro. Yeshua es la palabra, es la Torá. Él no tenía que validar su propia palabra. Él no tenía que volver a enseñarle a los discípulos algo que ya ellos conocían. Él no vino ni a defender ni a cambiar lo que ya estaba establecido. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Porque muchas veces cuando tratamos de explicar esto a las personas, nos dicen, pero es que no se habla de eso en el Nuevo Pacto. Pero es que no tenían que hablarlo, porque ellos lo vivían, ellos lo conocían. Lo que hace que la impureza ritual sea tan grave es que es contagiosa, hermanos. Espiritualmente contagiosa. Para un israelita, una enfermedad de la piel, una secreción genital que no estaba dentro de las normas regulares o entrar en contacto con un cadáver implicaba separación del Eterno y de la comunidad, o sea, del pueblo de Israel. Entonces, una persona ritualmente impura representaba un peligro para sí misma, porque si se acercaba demasiado a la presencia del Eterno, sucedería lo que pasó con los hijos de Aarón, que la presencia del Eterno mató a Nadab y a Abiú. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo y que se nos está repitiendo aquí es porque es importante tanto para el Eterno como para cada uno de nosotros. Luego, los versículos del 5 al 10 nos hablan sobre la restitución. Dice, además habló el Eterno a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Eterno entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será. Entonces vemos aquí que había un proceso cuando una persona quería hacer restitución. Debía confesar el pecado y tenía que hacer completa restitución por el daño que causó. La restitución, hermanos, es un punto muy importante porque es parte de nuestra teshuvá, de nuestro arrepentimiento. Si usted no hace restitución, si yo no hago restitución del daño que yo he hecho a una persona, no hay un arrepentimiento completo. Entonces, si no es posible restituir el daño, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga una restitución completa con el 20% de aumento, como vemos en Lucas 19, 8 y 9. Una vez más, aquí vemos lo que hablé hace un momento. Cómo Zaqueo sabía que al él haber pecado tenía que hacer restitución y devolver por encima de lo que tomó.
Veamos lo que dice la Escritura en Lucas 19, 8 al 9. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mi bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré duplicado. Y Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Entonces vemos que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo porque él se había arrepentido realmente y él estaba dispuesto a restituir el daño económico que él había hecho a un grupo de personas, incluso más allá de lo que él tenía que devolver. La evidencia de que la salvación había llegado a su casa fue que él estaba devolviendo lo que él había robado engañando. Si no devolvemos lo que hemos robado y no restituimos el daño que causamos a las personas según el hecho que hayamos cometido y según todas nuestras posibilidades, entonces no hay arrepentimiento completo en nuestro corazón y de acuerdo a la Escritura, la salvación no nos ha alcanzado. No nos dejemos engañar por la idea de que todo ha sido hecho nuevo en Yeshua. Muchos hoy no asumen la responsabilidad de sus acciones y restituyen a las personas que dañan porque dicen que ya Yeshua hizo todo. Hermanos, eso no es así. El camino a la salvación pasa primeramente por el arrepentimiento, la teshuvá. Y hay 7 pasos en un arrepentimiento completo. Lo primero, reconocimiento del pecado. ¿Dónde encontramos esto? Segunda de Samuel 12:13. Sentimiento de pesar. Tiene que haber un sentimiento de pesar y vergüenza en nosotros. Jeremías 8:6. Debe haber una confesión abierta al Eterno y a los hombres, de acuerdo a Josué 7:19, Primera de Juan 1:9 y Santiago 5:16, o también conocido como Jacobo. Petición de perdón. Debemos pedir perdón al Eterno y a quien nosotros hemos dañado. Salmos 25:11 y Lucas 15:18. Debe haber en nosotros una determinación de cambio, de acuerdo a Proverbios 28:13. Restitución del daño, de acuerdo a Números 5:7, Éxodo 22 del 1 al 15 y Segunda de Samuel 21:3. Y el 7º paso es ser fiel en las pruebas que el Eterno envía para fortalecer al que se arrepiente. Génesis 31:7 y Números 14:22. Vemos como estos versículos nos llaman a un cambio, pero un cambio verdadero. Y aquí se encuentra el mandamiento número 364 de los 613, que dice que hay que confesar el pecado cometido, porque esto es parte de nuestra salvación. No podemos decir que hemos cambiado si verdaderamente no hay un cambio verdadero en cada uno de nosotros. Por mandato del Eterno, es importante que nosotros seamos obedientes para que podamos modelar un verdadero teshuvá, un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Cada mala acción en nuestra vida nos trae dolor y pesar. Sentir remordimiento por haber cometido un pecado es parte importante, porque sin remordimiento, sin un sentimiento de vergüenza, eso indica que todavía en nosotros no hay un
verdadero arrepentimiento. Importante conocer todo esto, hermanos, para que la verdadera salvación visite nuestras vidas y nuestra casa. Shalom, shalom.